de alguna manera pelea desde lo más bajo con la menor cantidad de recursos posibles y más allá de todas las circunstancias se supera y sigue adelante. Toda mi más profunda admiración, y además me parece un bajón terrible pasar de Copani a Rodolfo Negri. Me parece que aterrizamos. No, vos sabés que impactó muchísimo el cuento del miércoles pasado. Mirá vos. Mucha repercusión en las redes sociales y mucha reproducción en YouTube, que nosotros subimos, junto con la nota, subimos el audio. Ajá. Y ha tenido, es uno de los, bueno, ya te lo había mencionado, no sé si al aire, pero te había mencionado que habitualmente estos cuentos son de los más reproducidos en el YouTube que solemos pegar al post donde damos testimonio de tu presencia en la radio, así que nos alegró muchísimo que tenga esa repercusión, porque además nos sorprendió ese cambio de roles que nos propusiste el miércoles anterior. Es una alegría porque cada cuentito es una historia y llega un momento en que empieza a caminar solo y es como un hijo al que uno trabajó, elaboró, pulió, pero después le da libertad, y cuando le da libertad puede salir para cualquier lado. Ya empieza a ser él el mismo y lo que interpreta cada uno de lo que lo lee, sí. O lo escucha. Claro. Sí, en el día del folclore que viene a ser hoy, recordábamos esa copla andaluza que reproducía mucho Atahualpa Yupanqui y que tiene que ver con todo, me parece, lo literario, porque muchas veces solemos repetir claves que se le otorgamos a fulano, mengano, y no son, con lo que da cuenta de la popularidad del hecho literario o cultural, y que al no saber claramente quién es el autor es un hecho folclórico. De eso se trata, ¿no? Y como decía Yupanqui, entonces, hasta que las canta el pueblo, las coplas no son, y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe el autor. Brillante. Claro. Entonces digo, la obra literaria, sobre todo la literaria, tiene que ver con ese impulso creador que nunca es de un solo lado. Porque vos escribís algo, yo me lo apropio y lo interpreto como a mí se me antoje, capaz que no tiene nada que ver con lo que... De acuerdo a tus propias vivencias. Ajá. Claro, sí. Me hiciste acordar, te robo un instante más. No, después dice que nos robamos todo. Allá por los años 70, yo colaboraba con mi suegro Enrique Toscani en un comercio que se llamaba Toscani Camping, sí, señor, que estaba en Artigas y San Martín. Sí, exactamente. Y uno de los visitantes habituales era don Florencio López. Teníamos unas largas charlas con don Florencio y un día me dice: vos que admirás tanto a Atahualpa Yupanqui, espera un cachito. Salió de la casa, que era una taperita de madera que también tenía en venta mi suegro. Se cruzó la calle a un 4L que tenía don Florencio y trajo un sobre. El sobre estaba fechado 20 días atrás en París y era una carta de Atahualpa Yupanqui dirigida a don Florencio López. Se puso a leerla y era una poesía la carta, no era una carta, era una poesía. Describía una visita de Atahualpa, una recorrida por las tierras españolas, y decía cómo lo hacían acordar a la Argentina y la tristeza y añoranza que tenía por eso. No sé, esto que mencionaste de Atahualpa me hizo acordar de aquel momento, de aquel instante imborrable en mi vida y de aquella experiencia. Bueno, nos alegra mucho haberte traído. Vamos a ver si logramos meter, antes que termine el programa, alguna otra mención a nuestro admirado Atahualpa Yupanqui, que ya no es de él.
Si Atahualpa ni siquiera él es de él. Atahualpa es de los seres que ya no pertenecen ni siquiera a los argentinos, pertenecen a la humanidad. A la humanidad, sí, señor. Bueno, ¿qué proponemos hoy? De cuando saltó la trampera. De cuando saltó la trampera. Acá te maté, con ese título. Y dice este cuento, que está incluido en el tercero de mis libros, Muestra para muestra basta un cuentito. Dice así: joven, de pelo castaño, bonita y simpática. Así era Laura, estudiante avanzada de abogacía y con un verdadero cariño por lo que hacía. Su familia, de origen muy humilde, le había inculcado el valor del sacrificio y la importancia del estudio. Ella había sabido abrirse camino con inteligencia, capacidad y esfuerzo, y ahora el futuro parecía venturoso. Sus padres la adoraban y tenían un novio del que estaba enamorada y con el que pensaba casarse, ni bien pudieran consolidar su situación económica. Si bien trabajaba como vendedora en una tienda del centro, pensó que ya era hora para comenzar a conocer la profesión que había elegido, y por eso debía seguir un camino más afín con esa actividad. Una mañana vio en el diario La Calle un llamado a concurso para cubrir una vacante en el juzgado civil y comercial y pensó que esa era la oportunidad. Siempre le había atraído trabajar en la justicia y por allí pensaba encauzar su vocación laboral. Además funcionaba muy cerca de donde vivía, todo le cerraba. ¿Cómo ingresó? Por acomodo. Nunca le gustaron esas cosas, pero no había otra posibilidad. Un pedido al influyente de turno por el camino de la persona adecuada y después el tema estaba encaminado. ¿Concurso? Sí, había un concurso. Se presentaban todos los postulantes al mismo a rendir un examen y una vez que todos terminaban y se retiraban, el que debía ganar volvía y realizaba toda la prueba nuevamente a libro abierto, sin límite de tiempo. Esas eran las pruebas que iban para que evaluara el jurado, así que no había quien pudiera ganarle. Su caso no fue la excepción, pero más allá de ese oscuro detalle, en un mes comenzó a trabajar en los tribunales como asistente del juez Atanasio Buenaventura. Su jefe era un abogado de larga trayectoria en tribunales, que rondaría los 60 años, hijo y nieto de funcionarios judiciales, casado desde siempre con su primera novia y con una enorme cantidad de hijos. Hombre bien formado, canoso, pulcro, muy bien vestido, siempre perfumado y con una sonrisa franca y abierta. Parecía respetuoso y de buen carácter y tenía una excelente reputación profesional, gozaba de un gran respeto y la consideración social que muy pocos magistrados logran. Laura pensó que no podía ingresar a un lugar mejor. Imaginó a don Atanasio como un padre del que podría aprender todos los secretos de aquel mundo totalmente nuevo que comenzaría a ser parte de su vida. El juzgado funcionaba en una vieja casona, bastante mal mantenida, pero el ambiente que se respiraba era bueno. Con alegría y, por qué no decirlo, con algo de temor fue a su primer día de trabajo. Se esmeró en su vestimenta porque deseaba dar la mejor impresión. Todo parecía encaminarse de la mejor manera. Pero a poco de comenzar su trabajo empezó a descubrir otra historia. Cada vez que cerraba la puerta del despacho, el benemérito juez Buenaventura cambiaba, era otro, se transformaba. Al comienzo le pareció descubrir miradas insinuantes y muy tímidas, pero luego, a medida que el tiempo pasaba y empezaba a sentirse más seguro, aquel hombre no disimuló sus intenciones. De las palabras pasó a las miradas y de las palabras a las palabrotas. Después comenzó con insinuaciones que se convirtieron en groseras y procaces. «Vení, sentate acá que tengo algo para dictarte», le decía mientras señalaba con sus manos las entrepiernas, o con el mismo gesto le decía «Tomá mi pluma que es mejor, te va a gustar mucho más». Al principio sorprendida, luego azorada y más tarde con temor, Laura no respondía. Continuaba con su trabajo y actuaba como si nada ocurriera. Necesitaba el empleo. Cuando debía ingresar a su escritorio trataba de dejar la puerta abierta, pero, advertido del juego, Buenaventura la regañaba y le decía «¿No sabes que las puertas están para ser cerradas? ¿O acaso vives en una carpa?» Y si no la cerraba, lo hacía él mismo. Buscaba el momento de acercarse físicamente y ella eludía la actitud tomando la mayor distancia posible. Laura solo le hablaba de lo laboral y en cuanto podía escapaba de aquel despacho.
El tiempo iba pasando y la situación se tornaba cada vez más difícil. En algún momento hasta se sintió culpable de su propia belleza. ¿No sería que ella era responsable de algo? ¿No lo incitaría involuntariamente, tal vez? Su vestimenta comenzó a ser una preocupación. No quería que pudiera pensar él o cualquier otro que algo de ella estaba destinado a provocarlo, porque además desconocía hasta dónde podía llegar, cuál podía ser el límite de aquel hombre. Blusas holgadas, polleras largas, para nada ajustadas, en fin, si bien no escondían totalmente sus atractivas formas, las disimulaban. Pero no había caso. El punto culminante fue aquel día cuando, mientras le leía parte de un expediente, él se acercó por detrás, le tocó el pelo para sacárselo del rostro e intentó acariciárselo. No supo cómo responder, solo pidió disculpas y se retiró como si nada hubiera pasado. Lloró amargamente en el baño. Su calvario no lo había compartido con nadie, ni sus padres, ni su novio, ni los amigos, ni los compañeros de trabajo sabían lo que estaba pasando. Es más, siempre destacaban lo afortunada que era el poder trabajar con alguien tan importante. ¿Cómo huir de aquello? ¿Cómo ponerle fin sin perder su trabajo? ¿Quién le creería si lo denunciaba? Estaba convencida de que si lo hacía, todo se volvería en su contra. Su mente trabajaba a mil buscando la manera. Se decía, un buen abogado debería encontrar la forma, pero en realidad es que no sabía cómo hacerlo. Llegó el viernes, era casi la hora de irse y Laura, después de llamar, ingresó al despacho y se acercó con los expedientes del día para la firma. Pero cuando se agachó para ponerlo frente a él sobre el escritorio, quiso el destino, la mala suerte, o vaya a saber qué cosa, que uno de los botones de su blusa saltara, dejando al descubierto el corpiño insinuante y provocativo. Buenaventura sonrió maliciosamente mientras firmaba los folios y sus ojos no se separaban del atractivo espectáculo que ofrecía su asistente sosteniendo los papeles, inclinada frente suyo y a su lado. Entonces comenzó a deslizar una de sus manos entre las piernas de Laura, acariciándole los muslos. Ella, con una mano se tapó el pecho y esperó que terminara de firmar todo, en silencio, para intentar escapar rápidamente y evitar que él avanzara más. No pudo. El hombre se paró y se interpuso tratando de impedirle el paso, pero Laura, armándose de un valor que no tenía, pudo zafar pegándole un rodillazo en los testículos. Así pudo salir, atropelladamente, como siempre, sin queja, sin decir palabra alguna. Así, temblando, le oyó decir, con una voz que no disimulaba su tono amenazador, así, arisca, me calentás más, guachita. El lunes a primera hora, Buenaventura la llamó desde la puerta de su oficina de manera urgente a su despacho. Uno de los empleados le dijo que había solicitado días por enfermedad, que se sentía mal y que el jueves, según había dictaminado el médico de la repartición, volvería, pero que, no obstante, él cubriría lo esencial de su trabajo, por lo que estaba a disposición. Entre decepcionado y malhumorado volvió a su escritorio. El martes fue un día tranquilo. El miércoles, a eso de las 10 de la mañana, el asistente sustituto le informó que lo llamaba el doctor Hermenegildo Zubiarán, presidente del Tribunal Superior, por teléfono. Extrañado, porque rara vez lo hacía, levantó el tubo y escuchó. ¿Cómo anda, amigo Buenaventura? Ahora lo puedo llamar así, ¿no es así? Se acabaron las formalidades y las distancias. No comprendo, respondió. Vamos, amigo, ¿no sabe cómo más de uno envidiamos y ponderamos su decisión? Discúlpeme, doctor, pero ¿podría ser más claro? Al principio nos extrañó, pero después de leer los términos y de comprender lo importante que es para usted dedicarse a escribir la rica experiencia que ha hecho en la justicia todos estos años y por sobre todo estar más con su familia, no solo lo entendemos, sino con lo que lo consideramos y lo apreciamos. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, amigo, le comunico que con fecha de hoy salió la resolución del Tribunal Superior aceptando la renuncia que nos hizo llegar el viernes pasado con su asistente entre toda la documentación del día, con esa joven y bonita secretaria que tiene. Qué bueno y que disfrute de su bien ganado descanso. Seguí mirando el corpiño nomás. Seguí mirando el corpiño y firmá cualquier cosa. Qué bueno. Qué bueno, Rodo, muchas gracias. Y seguramente nos vemos el viernes.
Y el miércoles en la radio. Desgraciadamente no voy a poder estar Bien. físicamente porque me voy a Buenos Aires, no sé si por 10 o 15 días. Mira, Pero que también firmó la renuncia el tipo. en alma, corazón y espíritu voy a estar acompañándolos. Bueno. Y voy a hacer uno de los aplausos más que se sumen para el amigo talentoso artista Ignacio Copani. Bueno, Rodo, muchas gracias y bueno, cuando vuelvas estarás de nuevo. En 10 o 15 días nos veremos de nuevo, Bueno, si Dios quiere. bueno, está bien. Hasta entonces.